sigo con el exceso de peso. Estoy en Cuba, bajé los primeros meses, después entendí cómo era el negocio y todo eso. Y entonces ahí. Pero yo fui haciendo un proceso así de todo el, primero me iba generando malestar así del exceso de peso, ¿no? Y entonces yo decía, yo tengo que resolver esto. Entonces yo decía, bueno, si yo tengo que agarrar, ir a un nutricionista y hacer una dieta. Entonces fui a un nutricionista, me dio una dieta y no la hice, la dieta, ¿no? Entonces, después dije, bueno, si yo no puedo hacer con una nutricionista, tengo que ir a un psicólogo. Entonces fui a un psicólogo. Y entonces, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué sé yo? Yo tengo una amiga ahí que es una psiquiatra, así que atiende a muchos curas. No atiende a los curas que están en problemas, ¿no? Y entonces yo decía, uy, cuando se entere que yo voy a esta psicóloga, van a decir que yo estoy medio loco. Y entonces pero decía, es la mejor persona porque yo la conozco, se llama Alicia Sabanti. Si conocen a un cura que va con Alicia Sabanti, y entonces así. Y entonces ella escribió un libro de crisis sacerdotales y todo así. Entonces yo fui a Alicia Sabanti, todo así. Y Alicia Sabanti, y encima me ayudó para otras cosas, a ordenar mi cajita, así. Pero después dije, no podía hacer. Entonces el paso más humillante para mí es ir a un grupo de autoayuda, ¿no? Entonces voy a ir a un grupo de autoayuda. Entonces, dentro de... había un grupo de curas, yo no estaba en ese momento, estaba Damián, que estuvo acá, sí. Hicieron un grupo en excesos. Ahí sí, bueno, entonces yo dije, bueno, voy a ir ahí. Entonces así. Después María también me recomendó ahí, todo ahí. Bueno, entonces ahí fui a excesos. Era para mí el paso más humillante que podía yo dar. Así. Y entonces, y ahí estaba en un grupo, así con todas mujeres, así. Y yo, bueno, fueron 3 meses muy lindos en mi vida. Fue malo, así yo haberme ido a Cuba y ni siquiera despedirme del grupo y nada, pero bueno. Pero me sirvió así. Pero uno va dando pasos. Uno ve un problema y va dando pasos. Nada es mágico. Y entonces uno va haciendo, pero lo importante es que cada uno se pueda ir poniendo en movimiento de algo que va viendo. ¿Y si algo ¿Qué? Y si algo te detiene para el movimiento, vos ves, ponele que ves el tema, y te detiene, como te da temor, te da, ¿no? Pues, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, por eso, ¿no? ¿Qué haces? Cuando alguien ve algo grave o difícil, lo va poniendo y va haciendo otras cosas. Pero siempre uno se tiene que poner en el cerebro, así que cuando alguien ve algo interior que no está bien, tiene que ponerse en un movimiento de aceptación y de sanación. Uno necesita poder, porque la sanación es cuando eso se integra, no cuando desaparece, ¿no? Cuando se pone, si alguien tiene un rechazo de su nariz, ¿no? Tiene un rechazo de su nariz, entonces uno va, bueno, tenés que aceptar la nariz que tenés, entonces así. Pero después ya te integrás y así se lo va integrándose. Así hay personas que uno ve que no sonríen por sus dientes, ¿no? Están así. Entonces va a decir, bueno, sonreí, aceptate los dientes que tenés y después va. Entonces es todo un ejercicio de todo eso. Y es una liberación cuando alguien ya como aprende a sonreír, porque todo lo que nosotros vemos, hasta de un complejo, de cualquier actitud que nosotros tenemos que aprender a identificar áreas en las cuales no hay algo sano, ¿no? Tenemos que saber identificar. No en exceso, porque tampoco esto tiene que ser como una bioética, así como unas cositas chiquititas, sino que uno tiene que ir dándose cuenta de las cosas y que porque es la actitud. Y hay actitudes que
cuando no vienen, uno las empieza a pedir en oración. Y al pedirlas en oración, las cosas vienen. Hay cosas que uno dice, bueno, los 3 pasos del perdón, ¿no? Dice, bueno, es la emoción, que es la tristeza, el odio, el rencor, cada uno de esos. La aceptación, decir, bueno, esto me pasó a mí, y el perdón. Entonces, uno se decide a perdonar. Son como los 3 pasos clásicos del perdón. El cuarto sería la reconciliación, que es reparar ese daño que está. Pero entonces uno dice, bueno, pero a mí me cuesta perdonar. Pero entonces uno empieza a pedir ese perdón. Y al empezar a rezar por alguien que nosotros tenemos que perdonar, se empieza a ablandar nuestro corazón, nuestra mente, y darse cuenta. Nosotros en general vamos teniendo en nuestro esquema mental, nosotros tenemos que empezar a conocernos. Y hay cosas que nosotros damos vuelta. Si damos vuelta es por algo, ¿no? Entonces, pero nosotros mismos tenemos que ir dándonos cuenta de que tenemos que ir descubriendo sanaciones, porque hay veces nosotros convivimos con una condición. Entonces, nuestra condición humana, nuestro temperamento, nuestra manera de enfrentar las cosas, y entonces convivimos con esa realidad en cada uno de nosotros. Y hay cosas que por más que uno se las proponga las haga así, uno va dándose cuenta que se van repitiendo, se van haciendo, y uno puede mejorar, y uno puede ir haciendo, pero la cuestión es que las cosas más importantes de nuestra propia vida, nosotros las podamos ir sanando interiormente. Porque así como Jesús se le apareció así al ciego y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿No? Entonces, Señor, que yo vea, ¿no? Y entonces, yo lo quiero, ve, ¿no? Entonces, hay una oportunidad y hay una claridad. Y en esa oportunidad uno le pide a Dios, si yo quiero ver. Y ese pedirle a Dios, Dios va obrando ahí la sanación. Si nosotros le decimos, si viene Jesús a cada uno de nosotros, se aparece, así, no le susto, ¿no? Sí. Y entonces, y nos dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces uno dice, bueno, se queda estúpido, como que no sabía, así. Y entonces uno no sabe qué expresar, uno tiene que saber expresar claramente lo que Dios quiere. Y uno decimos, bueno, todos tenemos heridas interiores. Y entonces ustedes pueden decir qué sanación quieren que Dios obre hoy. Obre Dios en cada uno de nosotros. Porque Dios hoy no va a obrar la sanación. Hoy es el comienzo de esa sanación. Y esa sanación va empezando a manifestarse. Pero todo empieza con la claridad de que nosotros sabemos identificar, tratamos de aceptarlo y empezamos a pedírselo a Dios. Y aceptarlo es acomodarlo en nuestras cosas. Porque todos nosotros tenemos mecanismos de defensa, ¿no? Y los mecanismos de defensa, son los mecanismos de aceptar, o sea, de negar, así, de pequeñecer las cosas, de acomodarlas, de disfrazarlas, de mentirlas. Todo, nosotros vamos acomodando nuestra realidad. Y a veces nos llegamos a mentir, nos llegamos a inventar una fantasía de cómo son las cosas en nuestra vida, y después está nuestra propia realidad. Entonces, esa propia realidad nosotros la tenemos que saber identificar en el corazón.